Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, en este sería nuestro primer video más oficial, el anterior solamente algo introductorio. Ahorita vamos a ver lo que son conceptos básicos aplicados en electricidad y en electrónica. ¿No? Hay cosas que hay que comprender para saber cómo y por qué funcionan así. Y sobre todo, bueno, en cuestiones automotrices, um, son los principios básicos que tenemos que conocer como para saber cómo funcionan los sensores, cómo se llegan a mandar las señales a la computadora, porque pueden fallar, ¿no? Entonces por eso abordamos rápidamente estos conceptos básicos. Igual esperamos no nos lleguemos a alargar mucho en el video. Y bueno, en lo que es electricidad y electrónica tenemos lo que son tres propiedades físicas que son las más básicas, comenzando por el voltaje o tensión. Muchos lo hemos escuchado, ¿no? Decimos en el toma corriente, en los contactos, enchufes, tenemos un voltaje, ¿no? Y escuchamos mucho, es que el voltaje de la batería, el voltaje del eliminador. Bueno, porque es el voltaje. Rápidamente un concepto básico, voltaje también se le conoce como fuerza electromotriz o diferencia de potencial. ¿Vale? Puede ser un poquito confuso solamente así escucharlo. Pero a grandes rasgos el voltaje es lo que hace que se muevan los electrones, ¿ok? Es como esa fuerza que los empuja. Y decimos diferencia de potencial porque acostumbramos a medirla entre dos puntos. Si tenemos un multímetro, generalmente el multímetro pues trae dos puntitas, ¿no? Y a veces no es lo mismo tocar los dos terminales de una batería que tocar la terminal de una batería y por ejemplo una parte de un circuito, ¿no? Igual más adelante tenemos la oportunidad, hacemos pequeñas prácticas, sobre todo para ver uso del multímetro. Pero bueno, el voltaje lo encontramos como fuerza electromotriz, como diferencia de potencial. Pues recordando pues que es la fuerza que mueve los electrones, ¿no? Los electrones que van a circular por los cables, obviamente por un conductor. Igual por ejemplo, a veces hemos escuchado los términos conductor, aislante o semiconductor, y si no lo hemos escuchado, bueno, pues nos vamos a ir acostumbrando a ello, es lo más común, que a final de cuentas no son más que cuestiones de materiales, ¿no? Conductores son cables, semiconductores se aplica mucho en electrónica, igual lo vemos un poquito más adelante. Aislantes, pues todos conocemos un aislante, ¿no? O al menos hemos escuchado de él, que agarramos plástico, tela, madera, cosas o materiales que no conducen corriente eléctrica, ¿no? Que nos podría dar confianza si tenemos uno en la mano y tocar un cable pelado, pues ya tenemos la confianza de tomarlo, pues eso sería un aislante, ¿no? Y bueno, continuando con lo que son nuestros conceptos básicos, tenemos la intensidad de corriente. Bueno, antes de que se nos vaya, el voltaje o tensión lo medimos en volts o voltios, ¿vale? Esa es su unidad de medida. Y bueno, tenemos lo que es la intensidad de corriente. La intensidad de corriente no es más que la cantidad de electrones que circulan por un conductor. A la intensidad de corriente la conocemos mucho solamente como corriente y listo. La medimos en amperes. No, a veces decimos, es que consumen mucha corriente. Eso es lo que más escuchamos desde nuestras casas, nuestros equipos eléctricos, electrónicos. Pero bueno, eso es por la cantidad de electrones que circulan. ¿Ok? No es lo mismo alimentar un foquito LED, requiere poquitos electrones por los materiales por los que está construido, que alimentar inclusive el motor de una bomba, una marcha, en cuestiones automotrices, ¿no? Las marchas consumen mucha corriente, grande, 80 amperes, 100, 120 amperes, depende del modelo del vehículo. Es decir, mientras mayor sea la cantidad de corriente que requiere, pues requiere mayor cantidad de electrones. Muy bien, nuestro tercer concepto sería lo que es la resistencia. La resistencia no es más que la oposición al flujo de electrones. ¿Ok? Por ejemplo,
llega a pasar que tenemos un contacto de un toma corriente, por ejemplo, aquí tenemos esta de aquí, sabemos que uno representa fase y neutro, ¿ok? Es decir, son dos polos opuestos, lo podremos mencionar de esa manera, no es el concepto válido, pero bueno, sabemos que este de aquí es diferente a este de aquí. Si nosotros llegamos y metemos un cable que llegue de aquí a aquí, a eso le llamamos cortocircuito. ¿Pero por qué le llamamos cortocircuito? Bueno, lo que pasa en un cortocircuito es que la resistencia es muy baja. Por eso si metemos un cable de ahí a ahí y además muy corto, lo que hace es que la corriente llega muy rápido. Hay poca oposición al flujo de los electrones. ¿Okay? Entonces un cortocircuito representa lo que es una baja resistencia, pero una alta intensidad de corriente. ¿Okay? Entonces la resistencia en electrónica, pues conocemos más estas resistencias chiquitas. ¿Okay? Esto pues es una resistencia. Pero inclusive la resistencia, los mismos cables tienen su propia resistencia de fábrica. Y existen tablas de eso nos lo entregan los fabricantes. Existen normas que donde inclusive nos mencionan cuál es la resistencia por metro que llega a tener un cable. Entonces, es muy importante en electricidad y electrónica conocer la diferencia entre estos tres conceptos. ¿Por qué? Bueno, en ambos casos, sea electricidad, sea electrónica, aplicamos la ley de Ohm. ¿Okay? George Simon Ohm fue un científico de los 1800, si mal no recuerdo, no recuerdo bien el dato, que él hacía mucho estudio de estos fenómenos, de los fenómenos eléctricos, ¿no? Y terminó descubriendo que existe una relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia, ¿no? Rápidamente, sin meternos en tanto rollo, como un formulazo, podemos decir que el voltaje va a ser igual del producto de la corriente por la resistencia. Muy bien. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos llegar con nuestro multímetro, ver un motor, ¿no? Y decimos, muy bien, pues yo sé que mi motor lo conecté a 120 voltios o 127, lo que tengo en la red. Y puedo medir cuánto es la corriente que está consumiendo. Bueno, yo conozco dos datos de tres. ¿Cómo puedo conocer el tercero? Bueno, a lo mejor quienes tuvimos la oportunidad de ir a la escuela, primaria, secundaria, nos enseñaron un poquito de despejes, ¿no? Y si, bueno, si no llegamos a tener la oportunidad, no hay problema, no es muy complicado. Esta ley, decimos que existe lo que es el triángulo de la ley de Ohm. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo sabremos cuánto es la resistencia? Bueno, muy fácil. Si tapamos aquí la resistencia, vamos a tener que sería el voltaje dividido entre la corriente, ¿no? Como el caso de aquí, la fórmula general. Si yo tapara el voltaje, yo sé que es la corriente por la resistencia, ¿no? Bueno, regresando al ejemplo, conocemos voltaje, conocemos corriente y queremos conocer la resistencia que tiene, por ejemplo, el embobinado de ese motor. Rápidamente lo que hacemos es dividimos la corriente entre el voltaje, ¿no? Vamos a hacer ese producto. Bueno, esa división. Y ya, conoceríamos físicamente pues cuánto es el valor de la resistencia. Y esto lo ocupamos mucho en electricidad, en electrónica mucho más todavía. Por ejemplo, cuando utilizamos LEDs, arreglos de LEDs, ciertos componentes, inclusive para los sensores automotrices, también lo utilizamos. Son parte de los principios básicos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante diferenciar lo que es el voltaje de la corriente de la resistencia, ¿no? Son conceptos muy básicos. Y bueno, de aquí nos pasamos a lo que es la potencia. La potencia ya no es una unidad básica, se podría decir, ¿no? Ya que va a depender de dos unidades básicas, voltaje y corriente. ¿Para qué es la potencia? Bueno, la potencia se define como la rapidez con la que se realiza un trabajo, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando se ocupaban los focos incandescentes, teníamos focos que eran de 100 watts.
era lo típico. Veníamos y decimos, pues dame un foco de 100 watts. Bueno, la potencia se mide en watts, ¿no? Lo abreviamos como W. Pero realmente no es lo mismo lo que consume obviamente un foco de 100 watts, uno de 50, los focos más modernos, ¿no? De 30 watts, 25 watts, que tienen tecnología LED. Y bueno, al igual que en el caso de la ley de Ohm, con la potencia como su producto es el voltaje por la corriente, pues podemos establecer el mismo triángulo, un triángulo de potencia a veces se le llama, ¿no? Y el caso pues es lo mismo. Si queremos conocer la potencia, lo tapamos, que decimos, bueno, es el producto del voltaje por la corriente. Si queremos saber el voltaje y conocemos la potencia de la corriente, pues dividimos potencia entre corriente. Y viceversa, ¿no? Queremos conocer la corriente, dividimos potencia entre voltaje. La potencia también la utilizamos mucho, por ejemplo, cuando calculamos resistencias, como las resistencias que se usan en electrónica, resistencias de carbón. Porque depende mucho de cuánto consuman nuestros componentes, la potencia que requerimos, ¿no? Es igual, lo veremos pequeños ejercicios más adelante. Y eso pues se hace principalmente para no quemarlos, ¿no? Porque a lo mejor si tenemos resistencias chiquitas que sean de 1 kilo ohmio, 2 kilo ohmios, 470 kilo ohmios, valores muy grandes de resistencia. Pero como la corriente que circula por ellas es muy grande, se queman. Bueno, y rápidamente los últimos conceptos que veríamos ahorita, sobre todo para diferenciar entre lo que se usa en electricidad y lo que se usa en electrónica, serían los tipos de corriente, ¿no? Hemos escuchado, tenemos corriente alterna. Lo que diferencia la corriente alterna y la directa es cómo se comporta. Por ejemplo, la corriente alterna, vemos que tiene esta forma sinusoidal, se le llama. ¿Ok? Esto corresponde a una función seno. No nos enfrasquemos mucho qué quiere decir eso, pero bueno. Entonces lo que pasa con la corriente alterna es que va cambiando en el tiempo. ¿Ok? El voltaje se le llama que oscila, sube y baja, sube y baja. Cuando nosotros medimos con un multímetro, por ejemplo en un contacto, en un toma corriente, llegamos y medimos. Pero pues nosotros no estamos viendo que suba y baje el voltaje, ¿no? Siempre lo vemos constante. Bueno, eso es por cómo están fabricados los multímetros para entregarnos el valor, ¿no? No nos estaría diciendo 0, 1, 2, 3, 4, 7, 127 y baja otra vez, no. Pero si nosotros usáramos un osciloscopio, bueno, sí podríamos ver esta función. Para quienes no sepan qué es un osciloscopio, se podría decir que es un equipo con el cual se realizan muchas mediciones de electricidad electrónica para ver cómo se comportan, por ejemplo, en este caso las señales, ¿no? Igual, un poquito más adelante vemos lo que es una señal. Pero bueno, ese equipo tiene una pantallita y ahí vamos a ir viendo, por ejemplo, este tipo de gráficas, ¿no? O este tipo de gráficas. Inclusive para cuestiones de inyectores y en cuestiones de bobinas, los pulsos, pues ahí nos grafica cómo se van dando. Pero bueno, rápidamente, la corriente alterna, donde la encontramos principalmente en la red eléctrica y alternadores, ¿no? También ahí lo podemos encontrar. Principalmente más un alternador que un generador, porque anteriormente sí existían generadores de corriente directa, ¿no? Y pues actualmente en los vehículos pues lo encontramos como alternador. Se ocupa otro dispositivo para cambiarlo a directa, pero bueno, ese es otro tema. Y bueno, continuando con la corriente directa. La corriente directa, lo que pasa con el voltaje es que se mantiene estable en el tiempo, ¿ok? Generalmente, bueno, casi 100% seguro, la corriente directa la encontramos más en fuentes químicas. ¿A qué me refiero con fuentes químicas? Por ejemplo, la batería de un carro. La batería de un carro se da una reacción química entre el ácido y las plaquitas, lo que hace la generación de corriente directa. Inclusive nuestras pilas, baterías, también misma situación. Entonces rápidamente, ¿dónde la encontramos? Sistemas fotovoltaicos. También ahí encontramos lo que es corriente directa.
los módulos fotovoltaicos o paneles solares, como generalmente se los conoce, se da una pequeña reacción química, ¿no? Internamente. Digamos, lo único que se hace es que se van liberando electrones del silicio que forma la plaquita. Y bueno, eso genera corriente directa. Y bueno, como ya hemos mencionado, las baterías se dan ciertas reacciones químicas y pues genera corriente directa, ¿no? Tenemos eliminadores a lo mejor que lo que hacen es convertir corriente alterna en corriente directa. Pero bueno, eso tiene ciertos componentes que lo que hace es eliminar esto de aquí y esto volverlo una línea recta, ¿no? Igual más adelante vemos un pequeño ejemplo de eso. Y bueno, por el momento, para no extendernos mucho, dejamos este video aquí con lo que serían conceptos básicos. Espero haber sido claro, espero poder darme a entender. Y bueno, poco a poco igual iremos viendo más cositas que espero sean útiles para ustedes. Y ya en todo caso tener una equivocación, pueden hacérmelo saber. Igual vamos viendo cómo vamos corrigiendo, ¿no? Al final de cuentas todos vamos a aprender de todos. Y bueno, pues esperamos que poco a poco estos videos les vayan siendo de ayuda y nos vemos en otra ocasión.